Muy buenas tardes, es un placer estar aquí en el nombre de Jesús, es un honor y es un privilegio. Hacía rato que quería hacer algo como esto, que lo había hecho, pero ya hacía rato que no hacía un video como este y pues hoy el Señor me inquietó mientras venía de regreso a casa y pues voy a tratar de hacer algo como lo que antes hacía, creo que con un poquito mejor de condiciones. Voy a cantar una alabanza de las que el Señor me ha dado el honor de escribirle y dedicarle a Él, que Él me ha inspirado. Esta alabanza ya en los medios cristianos en los que yo me he movido, mucha gente la conoce, muchos hermanos y hermanas, y para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, voy a cantarla porque principalmente lo que quiero hacer ver es que voy a enseñar la escritura, voy a comentar sobre una escritura que el Señor me dio para comentar sobre ella. Yo no soy evangelista ni predicador, puedo evangelizar, puedo hacer todo eso porque el soldado de Cristo debe estar listo para todo y para hacer todo lo que le dé gloria y honra y traiga honor al nombre de Jesús. Pero en realidad el Señor, yo siento de mí ya de muchos años que el Señor me ha dado a mí entender las escrituras como son, para que las transmita como debo transmitirla. Entonces, como dije, como quiere Él que el pueblo la oiga. Y voy a cantar en el nombre de Jesús una alabanza para gloria y honra de su santo nombre, que se titula "Y llegaste tú". Gloria a Dios. Nunca había oído la historia, no sabía de su amor, solo tenía en su memoria cosas tristes y dolor. Y así anduvo navegando, siempre buscando cálido puerto, siempre andaba deseando, siempre anhelando un sueño cierto, siempre andaba deseando, siempre anhelando un sueño cierto. Y llegaste tú, con tanto amor, con esperanza, dando respuesta, dando confianza. Y llegaste tú, con la respuesta a su dilema, la solución a su problema. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque llegaste a solucionar nuestro problema eterno. Siempre vivió en la tristeza, la alegría huyó de él, pero ya no le interesa, ya acaba de conocer. Hoy quiere vivir cantando nuevas canciones solo a tu nombre. Siempre le veo alabando con ilusiones un nuevo hombre. Siempre le veo alabando con ilusiones un nuevo hombre. Pues llegaste tú, con tanto amor, con esperanza, dando respuesta, dando confianza. Pues llegaste tú, con la respuesta a su dilema, la solución a su problema. Pues llegaste tú, con tanto amor, con esperanza, dando respuesta, dando confianza. Y llegaste tú, llegaste tú,
respuesta a su dilema, la solución a su problema. Gloria a Dios. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Es un honor y un privilegio estar aquí una vez más. Hay una escritura que el Señor me diera hoy. Conozco la escritura, he hablado de ella, pero el Señor me inquietaba a que tratara de abrírsela un poco más, especialmente al pueblo de Dios, porque a mí, sí, el Señor me ha enviado a predicar el evangelio a los perdidos, a buscar a las almas perdidas, y yo lo hago y le hablo el evangelio y los primeros pasos, el ABC, como se le diría, del evangelio a las personas. Pero como le digo, mayormente el Señor, yo siento y he sentido de Él por años, de que me ha dado abrirme las escrituras para que yo se la explique al pueblo que ha nacido de nuevo, al pueblo que nace de nuevo y que de alguna manera se siente o vive una vida limitada, dado que no conoce a profundidad lo serio, la seriedad de entender las escrituras, porque a fin de cuentas son las que nos van a llevar hasta el final en victoria. No conocer las escrituras es ventaja que le damos a un enemigo que ya fue derrotado. Y ese es uno de los conocimientos que entre todo lo que debemos aprender, debemos mantenerlo en mente, que el enemigo fue derrotado ya y que no tiene por qué estar tomando lugares en nuestra vida, ni prioridades, a no ser, como voy a enseñar, de ser posible en este estudio o en otro, que se le esté dando al enemigo voluntariamente este tipo de oportunidades, a causa de uno no querer soltar cosas que uno tiene en la vida, o que uno quiere mantener, cosas que no podemos mantener porque nos van a llevar a pecar, y el enemigo lo va a ver y lo va a utilizar en contra nuestra. Esto es así como Cristo se entregó 100%, así estamos nosotros llamados a entregarnos al evangelio 100%. Así como Él lo hizo por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz, así estamos llamados nosotros a hacerlo de igual manera, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Entonces la escritura, tengo aquí Biblias en inglés, pero la escritura yo la sé y voy a ir comentando a medida que el Señor me vaya dando, como siempre hace el Señor, para irles comunicando a ustedes. La escritura de que yo les estaba hablando y que el Señor me inquietó para que les trajera esto hoy, honestamente, hace ya más de un año que yo no hago un video de esto, ni mucho menos. Yo escribo y mando por todos lados, escribo. Todo lo que el Señor me da lo escribo, pero hoy el Señor me inquietó a esto y lo voy a hacer. La escritura está en Romanos 6:14. Es un solo versículo. A partir de ahí voy a mencionar las escrituras que el Señor, como le digo, me vaya trayendo a la mente. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oramos enseguida. Padre, en el nombre de Jesús damos gloria y honra a tu nombre y pedimos que tú, Señor, seas quien seas glorificado en esta mañana, que tú seas quien hables a través de tu siervo y que tu palabra, Señor, llegue a donde tú quieres que llegue. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pues sí, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta escritura claramente está haciendo referencia al pueblo de Dios. El apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia en Roma, porque eso es lo que dice la carta de los romanos al principio, que es a la iglesia en Roma. Está escribiéndole al pueblo de Dios, al redimido por la sangre de Cristo. Entonces, analizando el contenido del versículo, vemos claramente que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de que no tiene por qué vivir en derrota, que no tiene por qué tener que estarse lamentando porque pecó,
porque hizo algo indebido y el Espíritu se lo recriminó. No hay necesidad de eso, según esta escritura. Dice el apóstol Pablo que la razón es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo, la gracia del Evangelio. Dice que el pecado no se va a enseñorear. En todo momento, 100% de nuestra vida diaria, estamos llamados por esta escritura y otras que hay a vivir una vida recta, en integridad y en honor todo el tiempo. Menos de eso pudiera ocurrir porque hay escrituras que hablan, como Primera de Juan capítulo 1 verso 9 y capítulo 2 verso 1, donde el apóstol Juan dice de que es posible que el cristiano peque, que falle, pero que para eso hay una solución. Dice que al que haya pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero si se fijan bien en esa escritura que Juan escribió, en capítulo 2, verso 1 de Primera de Juan, dice, estas cosas os digo para que no pequéis. O sea que el que es buen entendedor se da cuenta de que Juan está diciendo, si haces lo que yo digo, no pecas. Y después la otra parte es, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, hay solución, como he dicho en otras oportunidades, de ambas maneras. La primera solución es la más viable, la más supuesta a suceder en nuestra vida. Si oímos lo que Juan dice y lo ponemos por obra en nuestra vida, no pecamos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Eso es lo que dice Juan. Estas cosas os digo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Se habla y se mencionan las dos situaciones. El mantenerse victorioso a causa de que se obedeció lo que dijo Juan, que se aplicó lo que dijo el apóstol, o hay un abogado para si no se hizo lo que Juan dijo. Hay un abogado que es el Señor Jesucristo y yendo allí, delante de la presencia del Señor, honestamente arrepentido. ¿Ok? Porque Dios, dice Primera de Samuel 16:7, que Dios mira el corazón. O sea que Dios va a saber si nosotros andamos recto o si nos estamos haciendo los chivos locos. Dios lo va a saber. Dios va a saber si nosotros estamos en lo correcto o estamos caminando recto, si estamos siendo sinceros, si nuestro arrepentimiento es sincero. Y entonces, de acuerdo a nuestra sinceridad, así va a ser el perdón que recibamos. Quiere decir que si no andas sinceramente, si no vienes delante de Dios, que mira el corazón, que sabe bien si tú estás arrepentido, dolido por lo que hiciste o no, si no vienes así, arrepentido sinceramente, puedes contar con que con Dios no te va a perdonar. Dios no te va a perdonar. ¿Cómo te va a perdonar si no estás arrepentido? Ahí es donde estriban muchas, y ahí donde se confunden muchas de las doctrinas falsas que dicen que ya todos los pecados futuros también están cubiertos por la sangre. Sí, bueno, están cubiertos por la sangre cuando tú los confieses propiamente, y los primeros tienes que cometerlo. A la vez que los cometas ya dejaron de ser futuros, están en el presente y hay que lidiar con ellos. Entonces, si tú cometes el pecado, ¿ok?, tienes que estar arrepentido, dolido, y tienes que venir ante Dios y confesárselo para que Él lo perdone. Y Él entonces verá si tú realmente estás arrepentido y te perdona. Te perdona. Si hay gracia, hay misericordia, hay bondad. Hay bondad en el trono de Dios. Ahora, necesitamos estar conscientes de una cosa, que lo que dice Romanos 6:14, que es la escritura con la que comenzamos, de ninguna manera deja lugar a confusión. El pecado, dice allí, no se va a enseñorear de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que el pecado no va a tener control ninguno sobre nosotros. No tenemos por qué sufrir control de parte del pecado. No tenemos por qué permitirle al pecado que se enseñoree. Enseñorearse viene siendo tomar control de otro. Tomar el control de una persona. Cuando alguien es señor de otro, ese otro tiene que hacer lo que éste diga, porque este es el señor de aquel. Entonces dice la palabra allí que el pecado no se enseñoreará, o sea, no nos dominará
no se pondrá por encima de nosotros, no estará por encima de nosotros, porque ya nosotros no tenemos que estar sometidos al pecado, porque Cristo nos limpió con su sangre. Cristo pagó en la cruz para que nosotros vivamos una vida en victoria. Esta vida en victoria se vive desde el momento que uno entiende que cuando fue llamado y uno aceptó arrepentido a Cristo como Señor y Salvador y uno fue perdonado, desde el momento que uno nació de nuevo, uno fue pertrechado, como dice en otra, Efesios 2:10. Dice la Escritura que nosotros fuimos pertrechados o preparados para comenzar a partir del nuevo nacimiento a vivir esta vida en victoria hasta el día en que Él venga. No tenemos por qué ser derrotados. Como ya dije en lo que dice Primera de Juan, está bien, si uno peca, uno hay abogado y todo eso, y tienes que venir arrepentido sinceramente, si no, no vas a ser perdonado. Pero no es necesario tener que llegar hasta el punto de tener que buscar al abogado. Eso no es necesario, eso no es una cosa que sea necesario, que tenga que suceder, que yo de alguna manera, tarde o temprano, estoy seguro de que voy a pecar porque no hay de otra, porque no hay remedio. No, eso no es así. El que le está enseñando eso, lo está engañando. Porque fíjese, desde que usted nace de nuevo, usted se le da el Espíritu Santo. Fíjese, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona aquella que estaba por encima de la tierra cubierta de agua, allá en Génesis 1:2, donde todo era oscuridad, tinieblas y diluvios e inundación. Y el único que estaba viviendo allí era el Espíritu Santo. Así que imagínense el poder. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, Él está viviendo en nosotros a partir del momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Después de eso se nos da la palabra de Dios, que el mismo Cristo dice en Juan capítulo 6, que la palabra será la que nos juzgue en el día postrero, que la palabra ha de ser la que nos ha de llevar hasta el final. La palabra es la verdad, dice Cristo en Juan 8:32, que conoceremos la verdad, que es Él también, ¿ok? Y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres de tener que caer en esa situación de pecado, de desobediencia. No necesitamos, si es que llegamos a desobedecer y somos débiles y cedemos a alguna tentación, bueno, si después sinceramente nos arrepentimos, somos perdonados, porque el Señor entiende que somos polvo. Eso es otra escritura. Pero, vuelvo a repetir, la provisión que se nos ha dado como hijos de Dios, después de nacer de nuevo, es el Espíritu Santo, la palabra de Dios, oiga esta otra, el poder del nombre de Jesús. Y entonces, estas tres provisiones divinas a nuestra vida, junto o combinado con nuestra voluntad, nuestro deseo genuino y sincero de obedecer al Evangelio, de hacer la voluntad de Dios, estas cuatro cosas combinadas, las tres provisiones divinas y nuestro deseo y voluntad dispuestos a poner por obra la palabra de Dios en nuestra vida, hacen una combinación que no hay forma de que la derrota entre a la vida de un hombre o una mujer de Dios si estos no ceden, si estos pelean como están supuestos a pelear. No hay forma de que seamos derrotados. Ni el hombre ni la mujer de Dios tiene por qué vivir ni una derrota en su vida después que nace de nuevo. Si cae, vuelvo y repito, y vaya la redundancia, bueno, abogado hay. Si cae, si no logró mantenerse peleando, si no lo hizo, ¿ok? Si no peleó como estaba supuesto o supuesta a hacerlo, está bien, se entiende, si entiende que el hombre es polvo y que puede que ceda a la tentación, pero no es necesario. Esto es una condición o una situación que se puede presentar en la vida del hombre, pero no es estrictamente necesario que suceda así. Usted no tiene que estar esperando porque en cualquier momento usted cae en pecado y desobediencia y va a pecar. No. Eso usted no tiene por qué estarlo esperando. Usted no tiene por qué pasar por eso. Ni usted, ni nadie. Ninguno que sea hijo de Dios. Con estas tres provisiones que se nos han dado, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el poder del nombre de Jesús, y nuestro deseo o voluntad de querer obedecer, no. Si todo eso está combinado, no. Si usted peca es porque le da la gana.
Cualquiera que peque, cualquiera. Usted no puede ni va a encontrarse a nadie en su vida que de pronto haga así y se dé un análisis propio, personal y diga, mira lo que hice, cómo pequé. No, todo el que peca lo hizo voluntariamente. Le dio su gana de desobedecer. Supo lo que debía hacer, pero no lo hizo. Y ahí es donde cae en pecado. ¿Ok? Nadie puede pecar por ignorancia. Nadie puede pecar por ignorancia, a no ser que usted no conozca a Cristo. Estoy hablando del pueblo de Dios, el pueblo cristiano. El pueblo cristiano está supuesto a estar alimentándose y llenándose de la palabra de Dios todos los días para que tenga conocimiento de qué cosa es lo que el Señor quiere que haga y lo que no quiere el Señor que haga. Y cuáles son las cosas por las que debe luchar y cuáles son las cosas que debe evitar. Para eso está la Escritura, la palabra de Dios, y acabo de mencionarla ya como parte de la provisión que se nos da a nosotros como hijos de Dios. Otra Escritura que si no la conocen la van a conocer hoy es 2 Corintios capítulo 10 y versos 4 y 5. Entre esos dos versículos está lo siguiente: debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué cito esta Escritura? Porque si ya usted sabe por medio de la palabra qué cosas es lo que Dios dice que usted debe estar haciendo y debe hacer, si usted ya sabe esto, pues entonces usted tiene la oportunidad de ser un vencedor y de darle gloria y honra al nombre de Jesús. Usted tiene la oportunidad y el deber, porque usted, conociendo esta Escritura, usted debe, en cuanto llega el pensamiento, usted tiene la eternidad, tiene tiempo de sobra y tiene la eternidad para analizar el pensamiento y ver si viene de Dios o si no viene. Pero de todas maneras esa Escritura no dice llevando todo pensamiento malo a la obediencia a Cristo, no, dice todo pensamiento, bueno, malo, regular. Todo pensamiento debemos llevarlo rápido a la obediencia a Cristo, tener a Cristo en una comunión íntima y personal y espiritual con Cristo, a tal modo que estos pensamientos todos caigan delante del trono de Dios, delante del altar del Señor, a los pies de Cristo, y entonces a partir de ahí el Espíritu Santo nos guía a hacer lo que sea nuestro deber. De todas maneras, como quiera que sea, quiero hacer énfasis otra vez en el hecho de que estamos hablando de esto porque no tenemos por qué vivir una vida en derrota, no tenemos por qué ser derrotados como cristianos. Cristo pagó precio, el alto precio, el precio más alto para nuestra victoria, para que vivamos una vida en victoria y en bendición. Y entonces es una vergüenza que tengamos que volver al altar, delante del altar, diciendo al Señor, Señor, pequé, perdóname, mira, cuando en realidad la cosa es como le estoy hablando y le hablo por experiencia propia, porque yo he pasado por eso. O sea que cuento a mí, no me puede venir, nadie me puede venir con cuentos. Yo he pasado por eso yo puedo hablarle como le estoy hablando. Porque yo he decidido desobedecer y hacerme, como decimos nosotros en mi pueblo, hacerme el loco. ¿Por qué? Porque me agradó la tentación, porque quise hacerla y porque me decidí y simplemente dije, ya, voy a hacerlo. Y no me importó la voz del Espíritu, no me importó la voz de la palabra, nada. ¿Quiere decir esto? Quiere decir esto que si Dios permitió que estas cosas sucedieran así, fue para enseñarme, para yo poder ahora comunicarme con ustedes y dejarles saber a ustedes, ¿ok?, cómo es la cosa en realidad. Usted siempre tiene la oportunidad de decirle que no. De hecho, tiene el deber de decirle que no a las tentaciones. Usted tiene el deber de decirle que no a las tentaciones, porque las tentaciones van a llevarlo a la derrota. Y hay ejemplos bíblicos de gente que fue derrotada y de gente que volvió al pecado. Demas, por ejemplo, 2 de Timoteo capítulo 4 versos 9 y 10 habla de Demas. Demas, según Pablo, en sus despedidas de Colosenses y Filemón, Pablo dice que Demas era colaborador suyo. ¿Se habrá equivocado Pablo? Y Demas, como muchos me han dicho, no, porque Demas no era cristiano. Sí, se apartó porque no era cristiano. Esa es una de las doctrinas falsas de la enseñanza esa de que la salvación no se pierde. Y que si Demas se apartó es porque nunca fue cristiano. Entonces se equivocó Pablo. Cuando Pablo dice en Colosenses 4:14 que Demas era colaborador suyo, y cuando lo repite en Filemón 24,
Pablo está equivocado. ¿Se habrá equivocado el apóstol Pablo al catalogar a Demas como cristiano cuando no lo era? Eso no se lo cree nadie, hecho. Eso no se lo cree ni mi sobrina. ¿Ok? Así es que entonces, el que peca deliberadamente. No hay razón, no hay justificación para hacer eso. La Biblia nos dice que hemos sido pertrechados con todo lo necesario para vivir una vida en victoria. Dice de Colosenses capítulo 2, creo, y verso 10 u 11. Me parece que eso, ahí está la escritura que dice que nosotros en Cristo estamos completos. ¿Ok? Dice que estamos completos en Cristo. Cuando a ti te dicen que tú estás completo, porque para cualquiera que sea el motivo o la razón por la que tú estás allí, lo que tú tengas que hacer, dice la Biblia, en este caso, que nosotros en Cristo, si estamos en Cristo, claro, hay que estar en Cristo. En Cristo estamos completos, no tenemos falta de ningún bien. O sea que estamos perfecta y completamente pertrechados y preparados para hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Por eso cuando usted se encuentra estas doctrinas falsas en la internet o en todas estas cosas que se encuentra uno por ahí, uno enseguida brinca y uno protesta estas cosas porque es que no es bíblico y no es justo que las personas estén siendo engañadas hasta el punto de que se crean que tienen a Cristo agarrado o a Dios agarrado por las barbas cuando no es así. Usted, después que nace en Cristo, nace de nuevo y acepta a Cristo como Señor y Salvador, a usted como que fue preparado para vivir la vida nueva que va a vivir en Cristo. Ante usted se espera cierto comportamiento, ¿ok? Dios espera de usted cierto comportamiento, ¿ok? Dios espera que usted sea un cristiano victorioso, una mujer de Dios victoriosa. ¿Por qué? Porque le dio lo necesario para que eso se haga una realidad. Y menos de eso, como dicen en el ejército, es inaceptable, ¿ok? Less than that, it will always be unacceptable, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya se nos dio lo necesario para vivir victoriosamente. ¿Cómo vamos a vivir menos de la victoria? ¿Cómo? ¿Por qué vamos a dejar al enemigo que nos engañe o que nos trate de engañar? Porque con la escritura, con la palabra en nosotros, si de verdad tenemos palabra en nosotros, como dice Colosenses 3:16, que debemos mucha abundancia de la palabra de Cristo debemos tener en nosotros, según Colosenses 3:16. Si le estamos cumpliendo con esa parte de la escritura, entonces tenemos bastante palabra en nosotros. ¿Cómo vamos a ser engañados? El que tiene palabra en abundancia sabe y puede ver a la distancia cuando el enemigo viene con su tentación, y ya cuando llega le puede decir que no en el nombre de Jesús y detenerlo y echar fuera de su camino toda tentación y toda prueba que el enemigo quiera traer en contra de su vida. Así es que entonces, una vez más, recuerden que tanto Romanos 6:14, que es la escritura principal de hoy, como Filipenses 4:13, esa que le gusta tanto a la gente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas dos escrituras, Romanos 6:14 y Filipenses 4:13, las dos dicen que menos de una vida victoriosa no se acepta. Se cataloga como pecado. Y Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que usted no tiene ni siquiera que hacer lo malo para pecar. Con dejar de hacer lo bueno, ya usted está pecando igual. Y el que peca, dice que se aparta de Dios. Lo único que separa al hombre de Dios es su pecado. ¿Ok? Así que entonces yo les voy a ir dejando ahí. Recuerden, la vida en Cristo es una vida que está supuesta a ser vivida en victoria, porque para eso Cristo murió y derramó su sangre en la cruz, para que nosotros tengamos victoria en su nombre en todo momento. No hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios si nosotros no queremos. Dice la palabra que estamos sentados por encima de todo principado, poder, potestad, señor, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O cualquier otro nombre que se menciona por ahí está por debajo del nombre de Jesús. Y nosotros estamos sentados como iglesia, ahí arriba en el nombre de Jesús, por encima, en posición de autoridad. Así que no se deje engañar. No se deje engañar, no se deje vencer
porque no tiene por qué dejarse vencer. La sangre de Cristo compró la victoria nuestra. Así que en el nombre de Jesús le amamos y le damos gloria y honra al nombre de Jesús. Firme y adelante.